Un monasterio es un edificio donde habitan varios monjes en clausura. Originalmente, un monasterio era la celda de un anacoreta. Los monasterios cristianos son también llamados abadías, regidas por un abad, o prioratos, regidos por un prior. La vida comunitaria de un monasterio se denomina cenobilismo. La palabra monasterio se utiliza para referirse a ese tipo de comunidades en otras religiones. Procede su palabra monasterio del griego monasterium, de la raíz mono, uno solo. Originalmente todos los monjes cristianos eran ermitaños y muy solitarios. La vida monástica cristiana empezó después de la muerte de Jesús. En el siglo III, San Antonio, un cristiano egipcio que vivió desde mediados del siglo III, reflexionó sobre las palabras de Jesús. Ve, vende todo lo que posees y dáselo a los pobres. Entonces él y sus seguidores abandonaron sus posesiones y marcharon al desierto de Egipto. De esta manera creían vivir más cerca de Cristo, dedicándose a la oración y a la contemplación. Poco tiempo después decidieron unirse y habitar cuevas o chozas construidas por ellos mismos, sencillas, pero suficientes para hacer una vida de oración en comunidad. En el siglo VI, San Benito creó una comunidad y estableció reglas de convivencia que luego sirvieron de base para otras órdenes. Los seguidores de San Benito hacían 3 promesas: abandonar sus posesiones personales con voto de pobreza, no mantener relaciones sexuales, el voto de castidad, y seguir las reglas de la vida monástica, obedeciendo al abad, con el voto de obediencia. En la Edad Media, los monasterios evolucionaron, completando su entorno con huertos, granjas, farmacia, enfermería, hospitales y otros edificios. Aparecieron órdenes que establecieron sus propias reglas, como los cartujos o cistercienses, monjes benedictinos de la estricta observación, conocidos como monjes blancos, debido a que usaban hábitos de lana sin teñir. En el siglo XIII se crearon 2 nuevas órdenes: los franciscanos, que se guiaban por la enseñanza de San Francisco de Asís, y los dominicos, seguidores de Santo Domingo. Las nuevas órdenes mendicantes establecían sus conventos en las ciudades, profesaban la pobreza, combatían la herejía y proporcionaban enseñanza para las universidades. Sus miembros serían conocidos como frailes. Los monasterios o cenobios de los comienzos del cristianismo hasta el entrado del siglo XII fueron sustituyéndose por el monasterio benedictino de tanta influencia tuvo durante la Edad Media en la vida monacal de toda Europa. Las reglas estaban compuestas por capítulos que solían leerse en los monasterios, en la sala capitular. En ellos iba dictando una serie de normas a seguir, tanto de carácter espiritual como práctico, y sobre la vida de los monjes, su vestuario, comida, hora de descanso, sueño, trabajo y rezo. Las órdenes religiosas están compuestas por grupos de personas unidos por una regla establecida por el fundador de dicha orden. La aspiración común que tenían estas gentes era la de llevar una vida apostólica semejante a los discípulos de Jesús, bien siguiendo el modelo activo o bien contemplativo. Las órdenes tienen su esplendor desde el final del siglo VIII, haciendo de la regla de San Benito la oficial para todos los monasterios de Europa, lo que desembocará en la espiritualidad de Cluny, hasta final del siglo XVIII con la Revolución Francesa. La construcción de un monasterio se compone de partes y estancias que siguen un mismo esquema con algunas variantes. La estructura arquitectónica
debe dar como resultado la autonomía de la comunidad, algo parecido a una pequeña ciudad donde el monje encuentra todo lo necesario para su existencia y vivir con Jesucristo. La iglesia es un lugar de oración, el edificio principal de un monasterio. En torno a ella se iban alzando dependencias. El claustro era quizás el segundo elemento en importancia. La iglesia tenía una puerta de acceso al claustro. En este espacio estaban distribuidas las estancias de mayor uso para la vida de los monjes. El claustro era de planta cuadrada. En el centro suele haber un pozo y en el espacio restante un pequeño jardín con caminos y un ciprés. En el lado este y cerca del cuerpo de la iglesia se halla casi siempre una pequeña estancia que servía como estudio y biblioteca. Este hueco se llamaba armario y en él se depositaban tanto libros litúrgicos para los actos religiosos de cada día como los libros de lectura de los monjes. Cuando los monasterios acumularon cantidad de libros y legajos, tuvieron necesidad de construir una biblioteca, y el armario quedó como un hueco obsoleto. En algunas ocasiones se utilizó para poner un altar de devoción. Al lado, a continuación, se hallaba la sala capitular, pieza que se consideraba de gran importancia y que generalmente se construía con rica ornamentación arquitectónica. Era el lugar de reunión de la comunidad, donde se oían los capítulos de la regla de la orden y donde el abad organizaba las distintas tareas a seguir por los monjes. En esta sala se exponían posibles faltas de alguno de ellos para que el superior los reprendiese. Se decía llamar a capítulo. En el lado sur solía estar el calefactor, lugar caldeado donde podían ir los monjes de vez en cuando para descansar y en invierno para entrar en calor. A su lado el refectorio, que era el comedor, y colindante con él la cocina. La parte oeste era para legos o conversos y tenía el callejón también con la bodega. La celda de los monjes o el gran dormitorio común dependió de la época y de las distintas órdenes. Solía estar en el piso superior. A esta estructura fundamental se añadía la parte del escritorio, el huerto, la enfermería, el locutorio y a veces establos, lagares, molinos, talleres y el cementerio se encontraba siempre en terreno monacal.